Hola, muy buenas. Les habla el pastor Eric del Valle, secretario de la Unión Puertorriqueña. Un saludo para cada uno de ustedes. Vamos a estar estas 2 noches estudiando profundamente cómo revitalizar y plantar iglesias amigables. Tenemos el privilegio de tener con nosotros al pastor Daniel Recuenco, que tiene su postdoctorado en misiones y es el encargado no solamente del evangelismo, sino el sentido misional de la Unión Puertorriqueña. Estamos contentos de tenerlos aquí y les damos muy buenas noches. Muchas gracias, Pastor Eric, que el Señor le bendiga. Es un placer para mí poder saludarles a todos. Gracias, Pastor Eric, por esa bienvenida que nos da a esta oportunidad maravillosa que vamos a tener en estas 2 noches, hoy y el día de mañana, para hablar un poco acerca de un tema que es sumamente importante, las iglesias amigables. Así que queremos darle la bienvenida a los que se están conectando por YouTube, los que se están conectando también por Facebook. Queremos pedirles que sigan ahí, que sigan adelante, porque sabemos que el Señor nos va a hablar a través de estas 2 noches, tanto el día de hoy como el día de mañana. Así que gracias, Pastor Eric. También traemos los saludos de nuestro querido Pastor Luis Rivera, presidente de nuestra Unión Puertorriqueña, quien en este momento está atendiendo una situación muy delicada de alguien que muy querido que ha fallecido, así que manda sus saludos y seguramente también mirará este programa en su momento. En tanto oramos también por la familia de aquella hermana que ha perdido un ser amado. Nada, iglesia, estamos felices de tenerlos aquí. Queremos agradecer que se conecten, que puedan retransmitir este enlace. Yo estoy viendo acá en YouTube, ya se están conectando algunas personas. También estoy viendo aquí en mi tablet a través del Facebook, que ya algunos también se van a conectar y ya se están conectando. De hecho, algunos ya están conectándose. Así que gracias por aquellos que están compartiendo este enlace. Vamos a hablar de un tema que es sumamente importante. Las iglesias de hoy, las iglesias adventistas del séptimo día, enfrentamos un desafío enorme, un desafío grande, que es ser verdaderamente relevantes en una sociedad cada vez más secularizada, en una sociedad más difícil, más compleja de abordar con el evangelio. Pero para eso está la palabra de Dios. Y antes de poder compartir un pequeño pensamiento y antes de ver la primera ponencia que la tendrá nuestro querido pastor Jerry Krause, director mundial de Adventist Mission para toda la iglesia del mundo, me gustaría que tengamos una palabra de oración. Así que ahí donde estás, iglesia, pastor, hermana, joven, señorita, únete en esta oración conmigo, por favor. Vamos a orar juntos. Padre querido, gracias por darnos esta oportunidad de unirnos virtualmente con toda nuestra hermandad y nuestros amados pastores de Puerto Rico. También oramos, Padre, por los que se conectan de otros lugares del mundo y los que verán este material de diferentes partes también. Así que queremos pedirte, Padre, que tú puedas hacer con nosotros en esta noche, en esta primera sesión que vamos a disfrutar, estudiando, meditando, reflexionando, analizando las mejores prácticas para hacer de nuestras iglesias refugios de esperanza para muchas personas que te necesitan. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el Evangelio, según San Lucas, encontramos una declaración que es realmente extraordinaria. Y yo quisiera que así, donde te encuentres, si tienes tu Biblia a la mano, o si quieres anotar lo que vamos a leer, pues lo hagas en este momento. En el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 10, dice el Señor Jesucristo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Queridos, estamos en esta tierra para hacer la continuación del plan de Dios de la búsqueda y el rescate. El plan de Dios se traduce en búsqueda y en rescate. Y para eso nuestras iglesias necesitan estar a la altura de esa misión, a la altura de esa tarea, ¿no?
Últimamente y después de la pandemia hemos experimentado cosas muy tremendas, muy difíciles, sobre todo en este periodo post-pandemia donde la gente quedó, pareciera ultra conectada a los equipos digitales, otros dejaron de ir a las iglesias. Hay estadísticas que dicen, por lo menos en Norteamérica, que alrededor de un 32% de miembros de las iglesias cristianas protestantes no volvieron a sus templos o a sus congregaciones después de la pandemia. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué estrategias basadas obviamente en la inspiración bíblica y en los consejos que gracias a Dios nos dejó el espíritu de profecía podemos implementar para estos tiempos especiales? Hoy vamos a hablar de cómo las iglesias pueden convertirse en centros de influencia en sí mismas y pueden anexar actividades de centros de influencia de manera también externa. De eso nos va a hablar a continuación el pastor Jerry Krause, director mundial de Adventist Mission para toda la iglesia de todo el mundo. Así es que vamos a escuchar este seminario y presten mucha atención porque seguramente vamos a tener que tomar nota de varios puntos. Así es que bienvenida, le damos la bienvenida al pastor Jerry Krause con este primer seminario de esta noche. Saludos amigos que se encuentran en Puerto Rico. Es un privilegio poder hablar con ustedes. Tengo felices y gratas memorias de su hermosa isla. Les visité hace algunos años atrás y me agradó mucho el calor y la hospitalidad de su gente. He sido invitado para hablarles de nuestras iglesias como centros de influencia. Antes de iniciar, quizás debamos definir ciertos términos. Elena de White se refirió muchas veces en sus escritos a los centros de influencia. Cuando hablaba de centros de influencia, ella se refería a diferentes aspectos. A veces se refería a personas y a veces se refería a ciudades como centros de influencia. Ella dijo que Jesús era un centro de influencia. También dijo que Satanás era un centro de influencia. Pero la mayor parte de las veces se refería a los centros de influencia como centros de ministerio, centros de misión en las ciudades, para poner en práctica el ministerio de Cristo. Ella habló de restaurantes vegetarianos, centros de salud, cuartos de literatura y variados centros que conectaran con la comunidad para poder poner en práctica el método de Cristo y motivar a las personas a seguir a Jesús. Aquí, en la oficina de Misión Adventista donde yo trabajo, apoyamos centros de influencia en todo el mundo y tenemos una definición específica para los centros de influencia. Tienen que ser un centro que ponga en práctica el método de Cristo con la meta de iniciar un grupo de creyentes. Muchas iglesias inician el centro de influencia en la comunidad y algunas iglesias se convierten ellas mismas en el centro de influencia y de eso también hablaremos. Ahora, definamos lo que queremos decir con iglesia, porque a menudo cuando alguien nos pregunta dónde está la iglesia adventista local, les contestamos, bueno, tienes que caminar tantas millas y luego virar a la izquierda, pasar este semáforo, luego pasas 3 bloques y luego viras a la derecha. Y medio bloque a mano derecha encontrará la iglesia adventista del séptimo día. Eso es solo parcialmente correcto, porque a donde tú lo has dirigido no es a la iglesia, sino al edificio de la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia, la eclesía, es la reunión de un grupo de creyentes. Así que, estrictamente hablando, la respuesta correcta a esa pregunta es, bueno, necesitas ir a esta escuela y verás a la iglesia enseñando a los niños. Ir a este otro lugar y verás a la iglesia construyendo una casa. O ve aquí y ve a la iglesia en un centro médico. La iglesia eres tú. Tú y yo trabajando en nuestra esfera de influencia y nos reunimos en sábado y durante la semana por distintas razones. Cuando pensamos en la iglesia como un edificio, entonces restringimos lo que realmente es nuestra misión. Empecemos a pensar en cómo podemos hacer la iglesia un centro de influencia. Esto es una buena meta porque los edificios de la iglesia son algunos de los edificios más costosos de bienes raíces en el mundo.
Y a menudo solo se utilizan durante el sábado en la mañana o tal vez también durante el sábado en la tarde. Pero el resto de la semana ese edificio no se utiliza y ese edificio puede ser una herramienta útil para servir como centro de influencia. Así que tenemos miembros de iglesia que sirven como centro de influencia, pero también podemos aprovechar el edificio de la iglesia para que sirva como centro de influencia. Es preferible que si tenemos un centro de influencia físico, que lo tengamos en algún lugar de la comunidad, en algún otro espacio entre nuestras casas y el lugar de trabajo, en un lugar que no sea el edificio de la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando la gente ve el edificio de la iglesia, lo relaciona con ciertos preconceptos de lo que allí ocurre. Si las personas vienen de una perspectiva secular y postcristiana, pueden ver a la iglesia de manera negativa y puede ser muy difícil para ellos entrar a ese edificio porque miran a la iglesia y ven una representación del cristianismo que por años fue responsable de mucha violencia. Otros pueden ver el edificio de la iglesia y pensar que ahí van las personas que odian a los homosexuales. Este tipo de persona puede ver al edificio de la iglesia y experimentar sentimientos e ideas negativas porque para ellos el edificio de la iglesia actúa como símbolo de esas ideas negativas. Por esa razón, es mejor reunirse en un lugar o territorio neutral que sea menos intimidante. Es más fácil invitar a un vecino o a un amigo a venir a comer a nuestra casa de lo que es invitarle a adorar en la iglesia un sábado en la mañana, especialmente si no tiene ningún trasfondo cristiano. No estarán familiarizados con las canciones que se cantan, ni con la indumentaria usada, ni con el estilo de adoración. No se sentirán cómodos. Por tal razón, es más fácil traerlo a un ambiente de un hogar que sirve como centro de influencia, donde tú le sirves como centro de influencia. Ahora, nuestras iglesias sí pueden servir como centros de influencia también. Sugiero que entendamos a la comunidad donde está ubicada nuestra iglesia. Lamentablemente, por distintas razones, muchas de nuestras iglesias tienen su edificio ubicado en lugares donde los miembros de iglesia no viven. Los miembros llegan al templo en sus autos o en otros medios de transportación. Llegan al edificio de la iglesia para el servicio de adoración los sábados en la mañana y luego se van. Lo único que sabe la comunidad es que los sábados en la mañana tienen menos espacio para estacionarse. Ellos realmente no saben lo que está ocurriendo. Muchas veces nuestros edificios son islas rodeadas de una comunidad con la cual no tienen conexión. Nuestro primer paso debe ser encontrar cuáles son las necesidades de la comunidad que nos rodea. Eso significa tomar tiempo para andar por las calles, hablar con las personas, con los líderes de la comunidad, leer el periódico local, hablar con el jefe de la policía, con los negociantes, con los médicos y averiguar las necesidades de esa comunidad. Mi hermano en Australia visitó al jefe de la policía y le mencionó que tenía un grupo de voluntarios que quería servir a la comunidad. Le preguntó cuál, a su entender, era la mayor necesidad y él le respondió que su mayor reto allí era un grupo de adolescentes que de 12 de la noche a 3 de la mañana, durante los fines de semana, deambulaban sin supervisión por las calles. A veces las necesidades son las que menos nos imaginamos. No podemos sentarnos en nuestras juntas y concilios de iglesia imaginándonos cuáles son las necesidades. Necesitamos tomar tiempo para ver y escuchar cuáles son esas necesidades en realidad. Luego podemos buscar formas de conectar con esas necesidades. Por ejemplo, podemos encontrar el que la mayor necesidad de la comunidad sea ayudar a personas que sufren de diabetes. Ahora,
El problema es que si carecemos de profesionales de salud en la iglesia, no podremos suplir esa necesidad. Por lo tanto, necesitamos averiguar cuáles son las necesidades de la comunidad que sí podemos atender con la capacidad y los dones que tenemos. Una vez que hemos identificado esas necesidades, debemos pensar y orar en formas de implementar el método de Cristo. Elena de White resume el método de Cristo en el libro El Ministerio de Curación, en el capítulo titulado Enseñar y curar. Ella dice que Jesús en primer lugar se mezclaba con la gente. En segundo lugar, les mostraba simpatía. En tercer lugar, suplía sus necesidades. En cuarto lugar, ganaba su confianza. Y en quinto y último lugar, invitaba a las personas a seguirle. Esos 5 componentes son muy importantes. Así que una vez descubrimos las necesidades, entonces nos reunimos con ellos y eso lo hacemos mezclándonos con ellos. No podemos apreciar a las personas a menos que nos mezclemos con ellas. Luego encontraremos formas de mostrar simpatía y ministrar a sus necesidades. El edificio de la iglesia puede servir como plataforma para enviar a personas a la comunidad. Para ayudar a conectar con esas necesidades y suplirlas, podemos a veces usar el edificio de la iglesia en sí. Una cosa es invitar a las personas a la iglesia para un servicio de adoración espiritual y otra cosa es invitarlos para brindarles un servicio médico de salud. Ellos no se sentirán intimidados cuando se los invita a suplir una necesidad física inmediata. Otro ejemplo es que descubramos que en la comunidad hay muchísimas madres solteras que enfrentan grandes desafíos. También nos percatamos, al mirar nuestra comunidad, que tenemos varios negociantes y contables. Por tal razón, decidimos dar clases para mujeres solteras con el propósito de ayudarles a elaborar un presupuesto que les permita sacar mejor provecho de sus escasos recursos económicos. Les enseñamos pasos sencillos para ahorrar dinero y utilizarlo de manera más efectiva. Tal vez descubras que estas madres solteras no encuentran tiempo para ellas mismas por estar tan ocupadas en suplir las necesidades de sus hijos. La iglesia puede aprovechar esta oportunidad para abrir un espacio donde desarrolle actividades y juegos para esos niños. De esa manera se mezcla más y más con ellos y les muestra simpatía. Puede integrar personas de la iglesia y de la comunidad que ayuden a atender a esos niños de 3 a 5 de la tarde, por ejemplo. Eso le dará oportunidad a la madre de tener un tiempo adicional para ella. Más tarde, cuando hayamos entrado en mayor confianza y ellas se queden más tiempo al venir a buscar a sus hijos, las podremos invitar al grupo de madres que se reúne todos los jueves en tal lugar para hablar de los desafíos de la crianza de los hijos, de asuntos espirituales, entre otros temas. Así, poco a poco, realizamos esa conexión. Todo se trata de conexión. Al mirar el método de Cristo notamos que Él se encarnó, Él se vistió de piel humana, Él habitó entre nosotros. Eso es lo que necesitamos hacer en nuestra comunidad. Necesitamos encontrar esos puntos de conexión. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. No sé cuál sea tu experiencia, pero para mí es mucho más fácil compartir la fe con alguien que me pregunta que compartir la fe con alguien que no me haya preguntado. Hay un hermoso capítulo en el libro de Jeremías en la cual Dios le envía una carta a los exiliados en Babilonia y les da instrucciones de cómo vivir en la ciudad. En primer lugar, les dice que se olviden de regresar a Jerusalén.
Van a estar 70 años en Babilonia. Les dice que tendrán que plantar allí y casar a sus hijos allí. Les amonesta a no aislarse como comunidad judía. Les confirma que serán parte de la comunidad de Babilonia. No deben comprometer sus principios, pero deben ser parte de la comunidad. Y esta es la parte que más me impresiona. Dios les dice que trabajen y que oren por la paz de ese lugar, por la shalom de su comunidad. Este verso es hermoso porque shalom es una palabra hebrea fascinante que significa paz, prosperidad, bienestar. Dios les dice que quiere que trabajen y oren por el shalom, la paz de Babilonia. Han de ser una bendición para su comunidad. Amigos, eso es lo que necesitamos hacer en nuestras iglesias. Necesitamos orar y trabajar por nuestras comunidades para bendecirlas. Hagamos de nuestras iglesias, de las personas y de los edificios centros de influencia. Necesitamos trabajar y orar por el shalom de nuestras comunidades y así bendecirlas. Las calles en Puerto Rico deben ser más seguras porque los adventistas están orando por su seguridad y su paz. Los parques de nuestra ciudad deben estar más limpios porque los adventistas están orando y trabajando por la paz de la comunidad. Las familias deben estar prosperando. Las personas serán más saludables porque hay adventistas del séptimo día orando y trabajando por su paz. Al concluir este mensaje, quiero decirte que Dios te bendiga mientras planificas e implementas formas de bendecir a la comunidad y de practicar el método de Cristo, de tal forma que podamos persuadir a más y a más personas para que sigan a Jesús. Muchas gracias al pastor Jerry Krause, director mundial de Adventist Mission. Estamos felices de haber escuchado este seminario. No sé cuántos les gustó esta primera ponencia, este primer tema, realmente interesantísimo. Me gustó mucho la frase del pastor Krause cuando dijo que para él es mucho más fácil poder darle un estudio bíblico a alguien que le pregunta, a alguien que conoce, que a alguien que no le conoce. Y es que el evangelismo, queridos, es relación. Y de eso estamos hablando el día de hoy. Antes de pasar al segundo tema, nos gustaría saludar. Hay mucha gente conectada por Facebook, también en YouTube. Estamos en Adventistas PR. Para los que nos quieren seguir por YouTube, nuestra cuenta es Adventistas PR. Así que damos la bienvenida a los que se están conectando. Tenemos muchos saludos a esta hora. Solamente voy a citar algunos, pues Christopher nos está saludando, él es de Awakening, de la iglesia ya en Ponce. Dios te bendiga, Christopher. Nancy está conectada también, Raquel, Elsa, José, Dios les bendiga, chicos, Dios les bendiga mucho. Harold O'Mill también está conectado, nuestro querido amigo, Dios te bendiga, querido Harold. Tenemos entre nosotros a José Ruiz también, que está conectado. La iglesia de Agua Prieta está retransmitiendo el mensaje. Bienvenidos también, hermanos de Agua Prieta, de Guayama Centro. Dios les bendiga. A Zoraida, que Dios te bendiga, querida. Estamos también viendo a nuestros hermanos conectados, nuestros queridos pastores. Pastor Lebrón está conectado, Pastor Chaparro, Pastor Garay. Bienvenidos a todos ellos, que Dios les bendiga ricamente. Así que la Iglesia Primera de Mayagüez también conectada a esta hora. Dios les bendiga mucho. Si tienen alguna pregunta, saludos, Pastor Gerson de Sarden también está conectado, de Sarden. Dios les bendiga, Pastor Gerson. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor déjenos en los comentarios de Facebook o de YouTube con respecto a los temas que estamos tocando. El pastor Kermit también se acaba de unir. Dios te bendiga, Pastor Kermit, de Awakening North, la iglesia que está alcanzando una población bien especial de gente posmoderna, y que ya hablaremos de eso también porque es parte de los proyectos y desafíos de la Iglesia Mundial. Pastor Román Misael, secretario de nuestra querida Asociación del Oeste. Dios te bendiga, Pastor. Gracias por estar conectado y estar ahí también con nosotros.
Lo que dijo el pastor Jerry Krause, y que vamos a trabajar ahora en el segundo tema en esa misma dirección, es convertir a nuestras iglesias en centros de influencia. Los centros de influencia es algo relativamente nuevo para muchos. Quizás por primera vez alguno de ustedes ha escuchado este término, pero la verdad no es tan nuevo. Tiene muchos años, más de 100 años. Y es una expresión, una frase que acuñó nuestra hermana Ellen White al trabajar un modelo que Dios le reveló para lo que serían los grandes desafíos de la iglesia, que serían las grandes ciudades. Es impresionante cómo cuando uno estudia este tema de los centros de influencia se va dando cuenta de que la sierva de Dios fue anticipada por mucho con respecto a la explosión demográfica que viviría el mundo, con respecto al crecimiento y al nacimiento de mega iglesias, mega ciudades, iglesias enormes, y cómo habría que abordarlas en su momento. De allí que agradecemos mucho porque hay un libro que es una compilación maravillosa que se llama el Evangelismo en las Grandes Ciudades, que es un material hecho por nuestras casas editoras para poder trabajar lo que ella nos habló acerca de cómo desarrollar estrategias y alcanzar a las grandes ciudades en estos tiempos. Se dice que para el año 2030, queridos amigos, tendremos más del 50% de la población mundial viviendo en las grandes ciudades. Por lo tanto, el desafío de predicar el evangelio y poder llevar este mensaje, convertir nuestras iglesias en centros de influencia a la comunidad es imperativo. Yo les voy a compartir ahora, en este momento, el segundo tema que en breve ya estoy colocando aquí la presentación y lo hemos titulado Iglesias Amigables y Centros de Influencia. El Señor nos permitió vivir durante un periodo muy importante de nuestro ministerio en el país de Chile, en la Unión Chilena, y ahí el Señor nos permitió también poder trabajar implementando el plan de los centros de influencia. Como ustedes sabrán, esto, al ser nuevo, obviamente requirió un tiempo de implementación y un proceso de experiencia. Pero, ¿qué pasa en nuestra situación de Puerto Rico en esta nueva realidad? Algunos datos que me gustaría compartir con ustedes con respecto a la iglesia adventista a nivel mundial. En los últimos años hemos experimentado un descenso importante de miembros de iglesia. Muchos están yéndose, muchas personas que por diversas razones han abandonado la fe, están generando una preocupación como iglesia y necesitamos saber cómo poder tener un discipulado más efectivo para que los miembros de iglesia, para que los discípulos de Cristo que se bautizan cada año puedan permanecer en la fe. Es así como 4 de cada 10 miembros han ido de alguna manera saliéndose de la feligresía de la iglesia, y eso pues nos da un porcentaje bastante preocupante. Estamos teniendo esta permanente salida de hermanos jóvenes, y especialmente en ese grupo etario, el grupo etario de entre los 15, 17 a 35 años de edad, según estos reportes de la Conferencia General. Esto nos hace pensar que el mundo ha cambiado y que probablemente muchas son las razones por las cuales este grupo etario o esta cantidad de jóvenes están abandonando la iglesia. Y es que el mundo y sus cambios y percepciones están desafiando a la iglesia de hoy. Y me refiero a la iglesia cristiana en general, no solamente a los adventistas. Una encuesta que se hizo aquí en Puerto Rico el año 2019, titulada Encuesta Mundial de Valores, realizada por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y la Universidad del Sagrado Corazón, revelaron algunas cosas muy interesantes. Quiero que por favor prestes atención porque aquí vamos a tocar la realidad que vivimos aquí en Puerto Rico. Según este estudio, a pesar de que una de las mayorías está en desacuerdo con la premisa de que su religión es la única aceptable, una gran parte le reza a Dios al menos una vez al día. Pero interesante que el 83% está en desacuerdo con la premisa de que su religión es la única aceptable. Esto es propio del relativismo posmodernista. El 83% de los encuestados dicen, no creo que haya una sola iglesia, una sola verdad. Interesante.
Otro punto que analizó este instituto es que solo una minoría, el 18%, piensa que se puede confiar en la mayoría de las personas. Un indicador importante del capital social de Puerto Rico, lo cual evidencia una gran limitación. 18% de la gente encuestada en Puerto Rico dice que se puede confiar en las personas o en la mayoría de las personas. Y aquí un detalle no menor, el tercer punto. Dice, se observó una disminución en la confianza hacia instituciones como el gobierno, menos 28%, los sindicatos, menos del 18,6%, y la iglesia, menos del 14,4%. O sea, la población está cada vez desconfiando, no tiene esa confianza, esa confiabilidad, vamos a decir así, a las instituciones de la sociedad. Y en la tabla número 1 de este estudio, yo quisiera que ustedes analicen un detalle bien interesante. Este análisis es del año 2019. Dice cómo han cambiado sus percepciones o respuestas en cada componente a partir de la experiencia del huracán María, que fue lo que cambió gran parte de la sociedad y bueno, todos sabemos lo que produjo. Cómo las cosas han cambiado, ¿no? Y aquí vamos a notar que los valores económicos pues cambiaron mucho. El bienestar social, 31%, los valores éticos, la seguridad, la corrupción. Pero noten ustedes que el punto final, que son los valores religiosos, el 17,9% de la población siente que cambió su percepción frente a sus valores religiosos. Vale decir que es un interesante grupo de personas quienes piensan que los valores religiosos y sus percepciones frente a esto han cambiado y mucho, 17,9%. Amigos queridos, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Nosotros no podemos decir, pastor, el mundo va a cambiar. El mundo ya cambió hace rato, hace mucho tiempo. Lo que necesitamos entender es que debemos abordar hoy una sociedad que confía menos en las autoridades, confía menos en las instituciones, en jóvenes que prefieren seguir su superhéroe de Marvel o de DC o de cualquiera de estas cadenas televisivas o cinematográficas, que envolcarse en un escrito está o en la narrativa bíblica. Consideran de que está fuera de su alcance, de sus intereses, de sus atenciones. Por lo tanto, necesitamos volver al modelo de Dios, al modelo divino. Muchas veces cometemos el error que para que nuestra iglesia tenga más personas, para que nuestra iglesia sea más amigable, esté más cercana con la sociedad, necesitamos estar inventando muchas cosas de pronto que son buenas, que son necesarias, pero a veces inventamos un diseño, un modelo para que Dios lo bendiga y luego ejecutarlo. Y sería mucho más fácil ir al modelo de Dios que ya está bendecido y ejecutarlo. ¿No lo crees? Por eso es que te quiero compartir aquí algo que a mí me llamó mucho la atención, cómo el modelo bíblico de una iglesia amigable está claramente expresada en la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, verso 46 al 47, dice la palabra de Dios, todos los días, la iglesia primitiva, todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Nota que este versículo nos dice cómo era la forma como la iglesia primitiva crecía. Nosotros queremos crecer. El crecimiento es un principio del reino de Dios. Pero acá vamos a notar por lo menos 6 elementos que tenían las iglesias amigables del tiempo primitivo. Había comunión, se reunían. Bueno, aquí dice en el templo y también en las casas, lo cual valida el hecho de que es importante congregarse, queridos hermanos y hermanas. Sí, a veces es necesario acudir a la tecnología cuando estamos enfermos, cuando hubieron situaciones de excepción como la pandemia, pero mi amigo, nada reemplaza al cálido abrazo de un hermano, de un joven, de una reunión entre otros hermanos. La comunión es importante. Por eso es que establecer una iglesia que sea relacional, amigable, de calidez, de una atmósfera cálida, ¿no? Relacional. Había por eso un clima saludable, porque había alegría y había sencillez de corazón.
Luego había confraternización, estaban juntos. ¿Y por qué no? Partían el pan y comían. Había tiempo para disfrutar de una mesa, había tiempo para disfrutar de las cosas bonitas que trae la confraternización saludable. No solamente era un centro litúrgico, la iglesia primitiva no solo se preocupaba en los ritos, que son importantes y tienen su lugar. La iglesia tenía relaciones, había confraternización. Alababan a Dios, dice el texto bíblico, así es que había adoración, había una adoración relevante y significativa. Y lo que más me llama la atención es el quinto punto, que está ahí a la izquierda de tu pantalla. Tenían una aproximación amigable a la comunidad. Pastor, ¿cómo sabe usted eso? Porque el texto bíblico dice que eran estimados por todos. Otra versión dice eran estimados por el pueblo, eran queridos por el pueblo. Había una cercanía con la comunidad y como consecuencia de eso, el texto bíblico dice que el número de los que iba llamando Dios aumentaba la iglesia y crecía la iglesia. Nota entonces los 6 elementos de una iglesia saludable de acuerdo a la Biblia. Comunión, unos con otros, se reunían. Un clima saludable, había alegría y sencillez de corazón. Confraternización, estaban juntos, había unidad, compartían el pan, comían. Alababan a Dios, había un culto relevante, adoraban a Dios. Eran estimados por la comunidad, aproximación amigable a la comunidad. Y había crecimiento, bautismos. Finalmente la iglesia crecía así. Entonces, amados, Ellen White añade algo interesante con respecto a esa experiencia de la iglesia primitiva. Dice, los que se habían convertido por la labor de los apóstoles estaban afectuosamente unidos por el amor cristiano. A pesar de sus anteriores prejuicios, estaban en recíproca concordia. Noten, por favor, que Elena de White le da un énfasis al tema relacional. Le da un énfasis al tema relacional. Vale decir que la iglesia tenía relaciones saludables. Christian Schwarz, uno de los probablemente eruditos en igle crecimiento más importantes del mundo, escribió hace muchos años atrás un libro que fue el resultado de una tesis que él elaboró recorriendo el mundo y viendo las iglesias que más crecen. El libro se llama Las 8 características básicas de una iglesia saludable. Y él menciona que esas 8 características que encontró en las iglesias que más crecen están señaladas en estos 8 elementos. Son iglesias que tienen un sentido de visión y de misión. Son iglesias que tienen discipulado y capacitación. Tienen discernimiento de dones. Tienen una espiritualidad ferviente. Tienen estructuras funcionales. Sus estructuras no son tan burocráticas, son funcionales. Tienen un culto inspirador y él desarrolla en ese capítulo el tema, por ejemplo, de la música. Conecta con la comunidad y es relevante. Tienen células integrales, trabajan en grupos pequeños, tienen una respuesta a las necesidades de la gente, están atentos a lo que pasa a su alrededor. Esta es la investigación que hizo este erudito llamado Christian Schwarz sobre las 8 características básicas de una iglesia saludable. Él analizó cientos de iglesias en el mundo y llegó a esta conclusión. Pero quiero que notes algo interesante. Lo que dice Schwarz no es algo ajeno a lo que acabamos de leer en el libro de Hechos de los Apóstoles. Solo que aquí quizás él lo separa en más partes, pero en esencia es lo mismo. Es decir, una iglesia amigable, una iglesia relevante, una iglesia de influencia, tiene elementos relacionales, tiene una seria y constante preocupación por su comunidad, desarrollan lazos y generan relaciones. Ahora, ¿cuál es el método para hacer una iglesia amigable y un centro de influencia efectivo en la comunidad? Pastor, ¿qué método vamos a usar? Bueno, la sierva de Dios nos dice que el único método que nos dará resultado en esto es el método de Cristo. El Ministerio de Curación, página 102, dice la sierva de Dios, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador se mezclaba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y entonces le decía, seguidme. No te vayas de la transmisión, síguela compartiendo porque quiero mostrarte esta cita extraordinaria. Si quieres, tómale una foto allí. Porque Ellen White utilizó la palabra mingle en inglés varias veces. Por lo menos yo he encontrado 52 veces
la palabra en inglés mingle, mezclarse. Ellen White utilizó esta palabra constantemente para referirse a la manera como los cristianos debemos relacionarnos con la gente. Y Ellen White, en el libro Un Ministerio para las Ciudades, página 72, añade algo más a la cita que acabo de leer del método de Cristo. Ella dice, la sal debe mezclarse con la sustancia a la cual se añade. Debe compenetrarla para conservarla. Así también es por el trato personal como los hombres son alcanzados por el poder salvador del Evangelio. Qué declaración más hermosa, más potente. Por favor, tómale nota a esta cita, porque Ellen White está utilizando la expresión de la sal cuando ella dice que somos la sal del mundo. La iglesia es la sal del mundo, dice el Señor Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero la sal se mezcla, querido. Yo siempre hago esta pregunta y probablemente hay algún hermano o hermana o pastor que ya me escuchó esto que voy a decir a continuación. ¿Qué es más fácil hacer cuando se nos pasa o nos falta la sal en la comida? ¿Qué es más fácil? ¿Sacar la sal o echar más sal? A ver, respóndeme ahí en YouTube, en Facebook. Estás cocinando, ¿qué es más fácil? ¿Echarle más sal porque te quedó muy desabrida la comida? ¿O sacarle la sal porque te quedó más salada? ¿Verdad que no se puede sacarle la sal? Oh, me quedó muy salado el mofongo, me quedó muy salada la ensalada. Ahora, ¿cómo le saco la sal? Ya se mezcló. Eso es lo que ocurre en la vida de un creyente que es relevante, significativo. Se mezcla, se une con el objeto al cual quiere alcanzar. En este caso, pues, las almas humanas, las personas. Ahora, mi amigo, ahí está la palabra que usó Ellen White, mingle, entremezclarse, mezclarse, circular, fundirse. Esto dice el diccionario. Yo quiero en este momento, en los minutos que nos quedan, que evaluemos nuestra iglesia. Pastor, líder, anciano de iglesia, hermana, ministerio de la mujer, maestro de escuela sabática, tú, querida hermana, hermano, que no tienes quizás un cargo específico, pero eres iglesia también. ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo estás tú? Vamos a hacer una pequeña evaluación en 7 preguntas. Presten mucha atención y les sigo invitando para que compartan el link con los hermanos, con sus amigos, porque esto es muy importante. 7 preguntas que quiero que tú te hagas a tu iglesia. Ojalá le tomes una foto a esta imagen, pastor, ojalá tú lo hagas en una reunión de junta de iglesia para analizar realmente si estamos cumpliendo nuestra misión de ser la sal del mundo. Número 1, tu iglesia es amigable con todo visitante. Tenemos un ministerio de recepción adecuado, agradable, afable. La gente es bien recibida. Interesante. 2, usamos un lenguaje abierto y comprensible. La gente cuando entra a la iglesia, escucha un servicio, escucha un culto, un sermón. ¿Es comprensible el mensaje? ¿Utilizamos una terminología entendible? ¿O será que las personas se sienten incómodas y media hora después se van? Tercero, ¿somos significativos para nuestra comunidad? Y el tercero y el cuarto van de la mano. ¿Qué opinan de nosotros? ¿Se han acercado ustedes alguna vez a sus vecinos a preguntarles esta importante declaración? ¿Qué opinan de nosotros? Como Jesús lo hizo con sus discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? Bueno, es importante preguntar a la gente que nos rodea. ¿Quién dice? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes somos nosotros para ustedes? Probablemente te vas a encontrar con respuestas bastante interesantes. 5, ¿seguimos una agenda que suple los intereses y necesidades de las personas? ¿O solamente quizás somos una iglesia basada en eventos? Estamos haciendo eventos, pero un poquito desenfocados de las relaciones. Los eventos son importantes, pero todo evento, toda actividad que haga tu iglesia tiene que tener un sentido misional. Por eso estamos hablando de estas 2 noches de iglesias amigables y misionales. Otra cosa más, en 6, ¿usamos efectivamente los recursos tecnológicos para alcanzar a los no alcanzados? He estado en iglesias, mis amigos, no solamente aquí, en otros países que nos ha tocado viajar con mi esposa para entrenar en esta área. Y hay hermanos que dicen, pastor, nosotros no queremos usar nada de tecnología, porque la tecnología es del diablo. Mi amigo, mi amiga, la tecnología o cualquier cosa es como
un instrumento, simplemente es un aparato que puesto en las manos de alguien que lo sepa usar bien, va a ser una bendición, como también puede ser usado mal. La tecnología usada correctamente nos está permitiendo en este momento llegar a todos ustedes, imagínense, y que este video luego lo puedan ver en YouTube muchas personas. Es una tecnología usada para bendición. Así es que úsenla adecuadamente, prepárense en eso, instrúyanse. Séptima pregunta y última. ¿Tenemos un ciclo de evangelismo y discipulado bíblico simple y efectivo para ganar almas? Porque el asunto no es solamente ser amigable y hacer actividades todo el tiempo para mantener relaciones con las personas. Eso es fundamental. Eso es una base principal para lo que viene después, que es el discipulado. El discipulado basado en la palabra de Dios, en el conocimiento de las creencias del Señor, de su palabra, y que esto a su vez se traduzca en que estas personas, por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo, se entreguen a Cristo, sean bautizados y sean discípulos de Cristo. Por lo tanto, haz estas 7 preguntas entre tus líderes, entre tu iglesia, para que analicemos y nos acerquemos un poquito a esta realidad de cómo estamos operando como iglesia. Muy bien, una vez que hemos hecho ese análisis, ese survey, esa encuesta, podemos entonces preguntarnos cómo empezar a conectar con la comunidad que nos rodea. Tenemos una comunidad que nos rodea en todo lugar. Por más alejada que esté una iglesia, siempre tendrá anexada una comunidad, un pueblo, una villa, un condominio, etc. Ellen White lo dijo por lo menos en 5 aspectos que el pastor Gary Krause lo acaba de decir en su primera ponencia al principio de esta noche. El Salvador se mezclaba, había una saludable interacción con la comunidad. Él se mostraba como deseoso de hacer el bien, había una disposición de servicio. Él atendía, se mostraba con simpatía, tenía simpatía, puntos de encuentro. Nosotros no podemos andar por la vida mostrando en qué somos diferentes, porque no vamos a ganar nada así. Algunos dicen, pastor, nosotros necesitamos decirle a la gente las verdades de Dios. Y estoy plenamente de acuerdo con eso. Pero no te olvides que Ellen White dice claramente en esta cita que Jesús primero se mezclaba con las personas para ganar su simpatía. No ganas la simpatía llegando y haciendo una primera aproximación errática, equivocada, insultando quizás la religión que esa persona tiene, o tú de manera inconsciente decir algo que ofenda a esa persona. Vamos progresivamente. Las verdades de Dios se entienden de manera progresiva. Había una empatía misional de parte de Jesús porque él ganaba atendía sus necesidades, ganando su confianza, y eso era finalmente granjearse su amistad. Mi amigo, las personas no se alcanzan de un momento a otro de la noche a la mañana. No vamos a alcanzar una intimidad con esas personas. De la noche a la mañana, ellos no van a abrir su corazón y te van a decir, mira, yo tengo un problema en mi matrimonio, o un joven te va a decir, tengo problemas a la pornografía. Esas personas no ventilan sus necesidades de la noche a la mañana. Necesitamos tener una correcta aproximación. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, primero, alcanzando a mirar qué intereses tienen las personas. Los intereses no son necesariamente necesidades. Pueden ser elementos periféricos, gustos, hobbies, aficiones. De repente hay gente que quiere aprender a tocar una guitarra. La iglesia puede hacer un taller para enseñar a tocar guitarra. De repente hay alrededor de tu iglesia personas de la tercera edad que están pasando un momento de salud delicado. Hay diabéticos, hay hipertensos. No saben cómo poder cuidar su salud adecuadamente o ya se cansaron de la dieta que les dieron, no saben alternar una alimentación saludable. Y de repente en la iglesia tenemos hermanas, hermanos que han desarrollado estas habilidades o profesionales de salud que nos pueden ayudar. Entonces ahora, de un interés tan simple, la gente llegó a la iglesia porque estaban dando un taller de pintura, empezamos a generar interacción con ellos, empezamos a relacionarnos con ellos, y eso va generando un nivel de amistad y confianza para llevarnos al segundo nivel, y ese nivel es el de las necesidades. Ahora las personas
pueden hablar de sus necesidades espirituales. Cuando tú ya has logrado la amistad y la confianza con ellos, ellos pueden decirte, mira, realmente yo tengo este problema, yo estoy pasando por una depresión porque murió mi esposo, mi esposa, y me siento sola, solo. La persona va abriendo su corazón, intereses, necesidades. ¿Para qué? Para que luego podamos llegar a su espiritualidad. Mira, lo que menos quieren hacer las personas hoy en día es cambiar de religión. Grábate esto en la cabeza esta noche. Lo que menos quieren las personas hoy en día es cambiar de religión. Pero sí pueden y necesitan entrar en contacto con alguien que les pueda ayudar en su soledad, en sus problemas. Pero antes de eso, necesitamos ir por la periferia de sus intereses para empezar a entrar en confianza y de esa manera abrir su corazón. Esto es como una cebolla, va abriendo las capas y vamos entrando al núcleo poco a poco. De esta manera vamos a ir alcanzando los niveles íntimos de las personas para que puedan ser alcanzadas por el Evangelio. Habiendo hecho esto, necesitamos entonces trabajar un plan de desarrollo e implementación de una iglesia amigable de influencia a la comunidad, una iglesia que sea un centro de influencia, ¿no? De todas maneras, que alcance a las personas. Bueno, Ellen White dice algo muy interesante y esta cita es una cita de oro. Si puedes, tómale foto, hazle un screen ahí para que la guardes y la puedas presentar en tu próximo tema. Dice Ellen White en la revista, en la Review Herald del 17 de enero de 1907, y esto está citado en el libro El Evangelismo, página 95. Ella dice lo siguiente: Cristo no siguió un solo método. De diversas maneras trató de captar la atención de las multitudes y entonces les proclamó las verdades del Evangelio. Amigo querido, Jesús no usó un solo método. Hace algún tiempo atrás estábamos revisando algunas cosas de nuestra mudanza. Nosotros venimos de Sudamérica. Así que mi esposa encontró unos slides, unas diapositivas, no sé cuántos se acuerdan de eso. Estas filminas que se utilizaban para poner en el proyector cuando hacíamos campañas. Y mi hijo pequeño, el más pequeño, Josías, me dice, papá, ¿qué son estas cosas? ¿Para qué sirven? Para él era una osamenta, un objeto arqueológico, porque ya no se usa hoy prácticamente estos proyectores de slides. Pero hace 20, 30 años atrás, esto era pues muy común. Era el método que se utilizaba para las conferencias de evangelismo, para seminarios. Mi amigo, el mundo cambió. Nos gustaría congelar el tiempo, nos gustaría que nuestros hijos nunca crecieran, pero tus hijos van a crecer, están creciendo y un día se irán de casa. Por eso es importante que la iglesia entienda, tú entiendas, yo entienda como pastor, que necesitamos trabajar los métodos más adecuados en los cuales no se compromete el evangelio o los principios del evangelio, pero que sean efectivos para alcanzar a más personas. Los métodos tienen un objetivo: optimizar y efectivizar el mensaje que queremos transmitir. El método no es el mensaje, es el vehículo para llevar el mensaje. Así es que cuando la sierva de Dios, Ellen White, dice de que Jesús usó más de un método, nos está diciendo claramente que él no se sujetó a un solo modelo. Quizás a estas alturas alguien me dirá, pastor, pero tengamos cuidado que con estas cosas podemos cambiar las doctrinas, las verdades, las creencias. Esto no es así. Los principios y las creencias son estables, son como el ancla, como la figura que he puesto aquí. Nosotros somos un pueblo que creemos en la segunda venida de Cristo y lo seguiremos predicando hasta que Cristo vuelva. Amén. Nosotros creemos que las personas que fallecen duermen, descansan en un estado de inconsciencia hasta la segunda venida de Cristo. Esta es una verdad importante llamada el estado de los muertos. Estas y muchas creencias más, que al final son 28 las que tenemos los adventistas, son estables, son permanentes, se revisan de cuando en cuando, pero lo medular está estable porque está basado en el libro más estable de todos, la palabra de Dios. Pero las prácticas y los métodos para llevar este mensaje a las personas pueden ser dinámicas y son dinámicas. Antiguamente se predicaba yendo a caballo, hoy nos vamos en un avión a predicar de un lugar a otro.
Antiguamente se enviaban cartas. Hoy podemos tener una videoconferencia como en este momento y cientos de personas lo están observando. Ahora, ¿sabes cómo son las personas a quien deseas alcanzar? Es importante esto. ¿Sabes? ¿Las conoces? Porque tú no puedes llegar a alguien y decirle toma agua cuando no tiene sed. Yo en este momento tengo sed, así que voy a tomar un poquito de agua. Pero tú no puedes llegar con una botella de agua y decirle a una persona que no tiene sed, toma agua. Tú tienes que conocer las necesidades de las personas. Por eso es importante hacer un estudio. Estamos en la parte de la implementación. Hacer un estudio sociodemográfico en dónde está ubicada tu iglesia. Analizar qué población tiene la gente que rodea tu iglesia, cuántos hombres, mujeres, o por lo menos cuáles son las tendencias que hay, los grupos etarios, el nivel de estudio que tienen las personas. Es importante saber eso. ¿Hay comercios? ¿Qué tipo de comercios hay alrededor? ¿Hay servicios de salud? ¿Qué intereses culturales tiene la comunidad que rodea tu iglesia? ¿Son personas religiosas? ¿Son personas que van a la discoteca o bailan? ¿O son personas que a los fines de semana hacen fiestas o no? ¿Son tranquilas? ¿Son deportivas? Y luego, la pregunta es, ¿cómo obtenemos esa información, pastor? Bueno, hay servicios en línea. Puedes ir a la municipalidad, puedes buscar un sistema de encuestas para salir y encuestar la comunidad que rodea tu iglesia para analizar un poquito cómo son ellos, de qué manera se comportan, ¿verdad? De manera obviamente educada, buscar esa información de manera indirecta, de modo de que podamos obtener esta data importante. Podemos hacer ferias de salud, tener intervenciones comunitarias para recoger el sentir de la comunidad y saber quiénes son. Esto es basado en el principio de que no puedes llevar a la gente a algo que ellos no quieren, porque tú no sabías lo que ellos querían. Entonces, esto es importante. Un segundo elemento, familia, es qué recursos tiene tu iglesia. Acuérdate que Jesús dijo, no te pongas a hacer una torre cuando no tienes después cómo terminarla. Hay que analizar qué recursos tenemos. Primero, ¿con quiénes contamos? Haz un catastro, un análisis de los hermanos que desean trabajar en una actividad hacia la comunidad. Hermanos que quizás tengan profesiones u ocupaciones o alguna área de especialidad. En alguna ocasión en Chile, recuerdo, había una hermana que tejía, una ancianita, y me decía, pastor, yo solo tejo, yo hago tejido. Era un tipo de tejido francés que ya hoy casi no se hace. Pero según ella no iba a alcanzar a nadie con el tejido. Y le dije, hermana, mire, lo que usted hace es algo tan especial que ya no hay, que podríamos publicitarlo y decir que se está haciendo ese taller de tejido francés y probablemente haya gente que tenga el deseo de aprender. Y la hermana anciana me dice, pastor, yo no creo, pero si usted quiere, hágalo. Yo tengo el tiempo y la disposición. Hicimos el banner, lo publicitamos en las redes sociales y empezaron a llegar personas. Empezaron 4, 5, 8 y terminó teniendo un grupo de casi 40 personas que hacían el curso de tejido francés con esta hermana ancianita que consideraba que ella ya no hacía nada por la iglesia. Hermana, hermano, nosotros no haremos nada cuando nos vayamos a la tumba. Mientras haya aire, respiración, nosotros tenemos vida y podemos dedicársela al Señor. Así que en la misión no hay edad, no hay edad. ¿Con quiénes contamos entonces? Y luego, ¿con qué contamos? Los recursos económicos son necesarios. De repente, una iglesia quiere hacer una de las salas, un salón para actividades hacia la comunidad. Entonces necesitarás tener sillas, necesitarás tener un presupuesto para saber cuánto va a demandar hacer un curso de cocina saludable una vez a la semana, cuánto se va a gastar en los implementos, tener los utensilios, la cocina. De repente estoy hablándole a alguien que dice, pastor, a mí me ha dado una idea de poder hacer un grupo de estudio de jóvenes que van a ir al colegio o que están por momentos, pasando momentos malos en matemática, en lenguaje, no rinden en la escuela. Bueno, y tú quieres hacer un taller de aprestamiento educativo o un taller de, no sé, de refuerzo, de refuerzo en matemática. Entonces tendrás que usar un pizarrón, un televisor, etcétera. Pero todo eso está en la medida en que tú conozcas a la comunidad que tienes a tu alrededor y las necesidades que ellos tienen. Recuerdo que en Sudamérica hicimos los centros de influencia basados en cursos y talleres. Podíamos tener cursos de salud,
como programas de control de peso, abstinencia de tabaco, control de estrés. Programas de arte, darle a la comunidad un taller de pintura, de música, de fotografía, de escultura, manualidades, tejido. También cursos de culinaria, cocina saludable, vegetariana, como quieras llamarle. También podían haber cursos de deporte, fitness, HIIT, cardio, musculación, etc. De repente hay jóvenes que están estudiando educación física o son personal training y nos pueden ayudar haciendo este tipo de cursos. Y luego también actividades sociales, hacer conversatorios, video group, el club de la salud, caminatas, salir con la comunidad, hacer una caminata. Todas estas actividades tienen un objetivo, generar relaciones con las personas y de paso también mostrarles nuestro mensaje de salud. Luego de eso, entablábamos un programa espiritual. Las personas que ya estaban conectadas, tenían una relación con nosotros, querían saber algo más que el solamente caminar o comer saludablemente. Entonces hacíamos el Club de la Felicidad. ¿Y qué era el Club de la Felicidad? Un grupo pequeño de inducción bíblica social. Analizábamos temas y al mismo tiempo íbamos estudiando algunos temas bíblicos. A otros les gustaba mucho el futuro, qué va a ocurrir. Les gustaba analizar las noticias del día a día y hacíamos un panorama del futuro. Un grupo para estudiar profecías, pero con actualidad. Habían otros que eran más espirituales y querían tener momentos para orar. Hacíamos un programa que llamábamos el programa Encuentro, que eran cultos especiales los miércoles de oración. Y adicionalmente a eso, la iglesia tiene una variedad maravillosa de elementos para integrarlos, como el club de aventureros, conquistadores, espacios jóvenes, donde podíamos hacer conversatorios para jóvenes con temas medulares, pornografía, los temas de la adicción a las redes sociales, etcétera, etcétera, autoestima. Y todo esto hacia la comunidad. Estábamos pensando y tenemos que pensar en la comunidad que nos rodea, no solamente en nosotros. El Señor no nos llamó a hacer sal con la sal, nos llamó a hacer sal para el mundo. No te olvides de eso. Y amigo querido, amiga, este flujograma que estoy mostrándoles aquí nos permitía saber de dónde partíamos y hacia dónde queríamos llegar. Partíamos con servicios, talleres, cursos, seminarios, generábamos vínculo. Lo importante en el evangelismo es generar vínculos. Y cuando una iglesia amigable se ha convertido en un centro de influencia, lo que está generando es un vínculo. El vínculo te va a llevar a una amistad y la amistad te va a llevar a que la persona abra su corazón y pueda ser asistida espiritualmente y finalmente tome decisiones de vida eterna, se bautice, llegue a ser un discípulo de Cristo. Bueno, ahí teníamos un organigrama y finalmente, pues, ¿quiénes hacen todo esto, pastor? No lo haces tú sola, tú solo. Pastor que me estás escuchando, tú no eres el único que vas a tener que hacer todo, trapear, limpiar, enseñar, cerrar la puerta. No, tú tienes que delegar. Y por eso el pastor era el coordinador general. Había un equipo técnico, asesor, con profesionales adventistas que nos podían ayudar en estos cursos y talleres. Y por eso hay que hacer primero ese catastro con los profesionales de la salud, o profesionales de arte, o profesores, o jóvenes que están estudiando alguna de estas carreras y que nos pueden ayudar. Tienes que hacer ese censo en tu iglesia y saber quiénes son ellos. Luego, hacer un censo de tu comunidad, saber quiénes son, las edades que ellos tienen, cuáles son sus necesidades, hacer un análisis, luego trabajar un presupuesto realista que tú puedas encontrar que realmente sea sostenible y pues luego implementarlo y estar evaluando permanentemente este proceso. Estas cosas no se hacen por hacerlas, tenemos que estar evaluando y tener temporadas, partir un momento, cerrar una temporada, luego evaluar esa temporada y analizar en qué podemos mejorar para empezar en otra temporada más. Mis amigos, esto es trabajar en función a una iglesia amigable que sea de impacto a la comunidad. ¿Ok? Y en todo esto se desarrollan los departamentos y ministerios de la iglesia, los ministerios personales, la tesorería, coordinando financieramente, nombrar un coordinador de los servicios que vamos a dar como iglesia, de los talleres que vamos a dar de la iglesia, un coordinador del programa espiritual de esos talleres y cursos, tener un equipo voluntario de hermanos para los servicios, para los seminarios, para los talleres,
desarrollar esta parte. Tener un equipo, especialmente de jóvenes, que sepan la publicidad, cómo esto lanzarlo a través de las redes sociales, utilizar el marketing de Internet, la geoubicación de nuestros servicios a través de un marketing adecuado. Ahí está la parte tecnológica. Y obviamente las relaciones públicas, tener personas encargadas que se relacionen con las personas, autoridades de la comunidad. Amigo mío, toda iglesia amigable y de influencia misional a la comunidad va a crecer en 4 esferas por lo menos. Y esta es una iglesia amigable modelo. La misión es su propósito de vida. ¿Ok? El propósito de vida de una iglesia amigable es la misión. Segundo, el discipulado, es decir, replicarse en otros, es su manera de vivir. Su programación es relevante y significativa, no está hecha por hacerla. Y el uso de los recursos y la tecnología son apropiadamente y efectivamente usados adecuadamente. Por eso la iglesia trazó 3 grandes lemas, los lemas y estrategias que ustedes ya han escuchado: el I will go, el Total Member Involvement y Grow. I will go es el lema mundial de misión de la Iglesia Adventista, yo iré. El TMI son aquellos que van a participar en ese yo iré. Y el Grow es la manera o la estrategia de cómo vamos a ir. Aquí está el orden claro. El lema, vamos todos a la misión. ¿Quiénes? Todos. ¿Y cómo? A través del Grow, que es el método que se está empleando en todo el mundo del trabajo de sembrar, cultivar, cosechar, preservar la semilla y hacer discípulos para Cristo como el Señor desea que hagamos. Finalmente, amigos, nuestra iglesia en Puerto Rico ha sido desafiada por el Señor para un tiempo bien especial. Y yo creo que la iglesia en el mundo entero. Y la iglesia de Puerto Rico tiene 3 grandes ejes. Con el pastor Luis Rivera, nuestro presidente de la Unión, lo presentamos en alguna ocasión, estos 3 elementos. Ser iglesias puentes. Necesitamos que las iglesias que ya existan se renueven y se repotencien en este significado de ser iglesias puentes. ¿Y cómo es una iglesia puente? Una iglesia amigable, una iglesia misional, una iglesia comunitaria, cercana a la gente. Segundo, tener un evangelismo relevante, que sea bíblico, que sea innovador, que conecte a las nuevas generaciones y que tenga una agenda simple, sencilla, pero clara, a través del Grow. Siembra, cultivo, cosechar y preservar a las personas que son ganadas para Cristo. Y amigo querido, empiece entonces en el nombre de Dios. Convierta la iglesia en un centro de influencia. Ore y ore. Tengan un equipo de hermanos profesionales o no profesionales que estén ayudando en la visión de llevar adelante su iglesia a otro nivel. Muestre esa visión a la junta, una asamblea de iglesia. Establezca reuniones de presupuestos. Reúnase con equipos de trabajo. Empiece progresivamente. Vaya con una cosa a la vez. Tenga una evaluación mensual con todos los equipos de trabajo y, querido, siga orando, siga orando. Recuerde que esto no es un asunto de quién es más creativo y quién no. Eso es importante, pero es mucho más importante estar de la mano del Espíritu Santo. Hay muchos hermanos, muchas hermanas que desearían hacer algo por la causa del Evangelio y están esperando una oportunidad. Por eso dice la cita de Ellen White: nada despierta el celo abnegado, ni ensancha y fortalece tanto el carácter como trabajar en beneficio del prójimo. Muchos de los que profesan ser cristianos piensan solo en sí mismos al buscar relaciones en la iglesia. Yo voy a la iglesia porque yo quiero estar con mis amigos. Eso está bueno, eso está bien, pero si solo haces eso, estás mal, porque la iglesia está establecida para una misión. Este tipo de personas, dice, quieren gozar de la comunión de la iglesia y de los cuidados del pastor. Se hacen miembros de iglesias grandes y prósperas y se contentan con hacer muy poco por los demás. Y mira lo que dice al final: así se privan de las bendiciones más preciosas. Mi amigo, mi amiga, la iglesia que no trabaja, da trabajo. Desde las bancas no vamos a impactar al mundo. Entramos a adorar, salimos a servir. La iglesia de influencia, la iglesia amigable, es el centro neurálgico en donde Dios se manifiesta, donde lo adoramos,
pero donde también aceptamos la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ha sido un placer presentar este tema. Yo creo que el Señor nos ha hablado fuerte y claro a través del mensaje del pastor Jerry Krause y a través de esta ponencia que acabo de compartir con ustedes. Yo estoy viendo que aquí hay muchos hermanos conectados, hay bastantes mensajes y damos gracias a Dios por la bendición de tener sus comentarios. Y voy a leer si hay alguna pregunta, alguna duda, nos quedan poquitos minutos ya. Si es que tienen alguna pregunta o alguna inquietud, por favor, háganla por los medios que ya dijimos. Entramos a adorar y salimos a servir. Así es, Nancy. Nancy nos recalca esta frase que yo acabo de pronunciar, una frase que es muy antigua, por cierto. Muy bien. Entonces, vamos a estar atentos a sus preguntas y a sus dudas. Y mientras eso ocurre, yo quiero presentarles un testimonio. El último video que les voy a presentar es un testimonio. Los centros de influencia no son solo en América Latina, no está solo en Sudamérica, es un plan de la Iglesia mundial. Y vamos a ver lo que dice este testimonio, un testimonio maravilloso desde Corea, imagínate, desde Corea. Lugar difícil, lugar complejo de llevar el evangelio, pero vamos a ver qué nos dicen nuestros hermanos de Corea en este testimonio extraordinario. Y con esto ya vamos a ir terminando. En tanto, pues tú vas poniendo tu pregunta o tu inquietud, ¿ok? Miremos entonces este testimonio que nos viene desde Corea. Los centros de influencia están transformando la manera de ejercer el ministerio en muchos países. Ellos atienden a las necesidades de las comunidades en forma diferente y son una oportunidad para ministrar a la gente con creatividad e innovación. Existen muchos centros dispersos alrededor del mundo. En Corea, este concepto ha ganado fuerza con el paso de los años y los cristianos están sirviendo a la comunidad de maneras prácticas. Kon Jang-hen es un pastor de la Iglesia Adventista y coordinador de centros de influencia en el norte de Asia. Hay 110 centros de influencia en Corea y hoy vamos a visitar un restaurante administrado por la Iglesia Central de Seúl. La Iglesia Central de Seúl está ubicada en el corazón del área metropolitana. Es una región muy agitada y cara, pero la iglesia abre solo una vez a la semana. Hace 12 años la iglesia decidió abrir una cafetería al público para proveer comida buena y vegetariana. Del otro lado de la calle hay un Cho Gesha, una de las sedes del budismo coreano, y todos los frecuentadores son vegetarianos. Cuando comenzamos no teníamos muchos clientes, pero hoy recibimos 180, 200 personas al día. La mayoría de ellas no son cristianas, pero les gusta mucho el estilo de alimentación saludable de los adventistas. En el inicio, la iglesia invirtió una gran cantidad de dinero para renovar la cafetería, pero hoy su ganancia es abundante y ofrece trabajo para 6 adventistas. Con esta ganancia, ellos realizan donaciones al gobierno local. En esta área la iglesia tiene una buena reputación. Ella decidió donar becas para alumnos de escasos recursos. Cualquier estudiante de la educación media puede venir a la iglesia a ganar una beca, no importa su religión o contexto. Como resultado, algunos de los estudiantes se graduaron en teología. Uno de ellos sirve como director del coro de la iglesia. Mientras empiezan a ganar su renta, se disponen a ayudar a las personas mayores. Nosotros visitamos la iglesia todos los sábados. Ella atiende a más de 200 ancianos y provee no solo alimento espiritual, sino también físico. Además, ofrece pasaje de transporte público 2 veces al mes. Los frutos de este trabajo son evidentes, ya que la iglesia bautiza a 60 personas cada año a través del Ministerio de Asesoría al Ciudadano Mayor. El Centro de Influencia de Corea del Sur ha sido una luz para la comunidad durante más de 12 años. Por favor, ore para que siga creciendo y sirviendo a su comunidad. Qué maravilloso testimonio que nos llega desde Corea. Estamos terminando este webinar de hoy. La primera noche, mañana continuamos y nos llega una primera pregunta y me parece que va a ser quizás la última o la única.
Harold nos dice, Pastor Recuenco, ¿cómo una iglesia puede ser centro de influencia si ha desarrollado una mala reputación en su comunidad? ¿Se puede cambiar esto o sería mejor levantar una iglesia completamente nueva desde cero? Mi amigo, es interesante tu pregunta. El Señor nos permitió plantar junto a mi esposa 11 iglesias a lo largo de nuestro ministerio. Varias de ellas fueron replantaciones, no en el sentido de que fue la misma iglesia siendo plantada, sino que en el lugar donde levantamos una iglesia, había habido una anteriormente, años atrás, que desapareció. Viene a mi mente una de esas. Tristemente, en esta experiencia que nos tocó vivir, pues aún quedaban rezagos de esa antipatía que la comunidad tenía con respecto a la iglesia que alguna vez estuvo en esa comunidad. Junto a mi esposa y a un grupo de líderes de una iglesia base, acuérdense que plantar una iglesia no es por osmosis, el planteo de iglesia no es una moda de nadie, no es que yo voy a plantar por plantar, es el resultado de un estudio técnico, espiritual y técnico, para poder lograr alcanzar a personas en una zona cero. De eso vamos a hablar el día de mañana, no te pierdas el tema de mañana de plantación de iglesias, pero no es un asunto de la noche a la mañana. Hicimos el estudio y aquella iglesia que había estado anteriormente allí mismo, que había tenido una muy mala reputación y que había desaparecido, había generado anticuerpos. Finalmente logramos, gracias al Señor, generar o revertir un poco estas malos recuerdos, y a través de un trabajo intencionado hacia la comunidad, misional, amigable y relacional, pudimos nuevamente relevantar la presencia adventista en ese lugar, y por la gracia de Dios hoy tiene una iglesia, hay un templo allí, e inclusive tienen hasta una estación de televisión local desde donde están transmitiendo los mensajes de sábado a la comunidad. Pero sí se puede, mi querido Harold, y con la ayuda de Dios, pídanle al Señor de su espíritu y puedan volver a trabajar con el método que va a dar resultados, que es el método de Jesús. Esteban nos dice, ¿en qué lugar podemos obtener materiales para compartir con la iglesia y la comunidad? Bueno, ustedes pueden ingresar a las páginas de la iglesia oficial, adventistas.org. Allí hay bastante material con respecto a este tema. Y hay una página que se llama grow.adventist.org. grow.adventist.org. Allí ustedes pueden encontrar bastante información al respecto. Así es que, bueno, amigos, nos hemos extendido un poquito, pero valió la pena. Mañana será nuestra segunda noche de este entrenamiento y pues quiero decirles que estamos dispuestos y disponibles a seguir apoyándoles, a seguir ayudándoles, a seguir orientándoles con respecto a esta maravillosa ciencia de llevar el evangelio a un nivel relacional, a un nivel de influencia, que podamos ver efectivo el método de Cristo que Ellen White tanto mencionó y habló. Recuerden que mañana estaremos hablando de plantación de iglesias y algo más acerca de las iglesias amigables. Vamos a orar para terminar este momento especial y te pido con todo el corazón, comparte este material que va a quedar aquí grabado. Muchas personas lo necesitan y sin duda nuestra iglesia de hoy tiene un gran desafío, pero también el Señor le ha dado una gran promesa. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor levantó esta iglesia en un tiempo profético y la llevará hasta el final en victoria. Amén. Mantengámonos en sintonía con la agenda de Dios y el Señor nos llevará hasta la victoria final. Oremos. Padre querido, gracias porque nos diste esta noche maravillosa para poder compartir y poder profundizar el estudio y el conocimiento de la misión para estos días. Bendice a nuestros amigos y a nuestros hermanos que se han conectado y permítenos mañana volvernos a reencontrar a las 7:30 de la noche para esta segunda noche de entrenamiento en iglesias amigables y plantación de iglesias amigables. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Bendice a tu iglesia aquí en Puerto Rico, a cada pastor, a cada miembro de iglesia, niño, joven, adulto, y a tu iglesia en el mundo entero. Ven pronto, Padre, y ayúdanos a cumplir la misión. En el nombre de Jesús. Amén. Les mando un gran abrazo. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana a las 7:30 de la noche por los mismos medios. Adventistas PR, YouTube,
Adventistas PR en Facebook. Dios les bendiga. Linda noche. Que descansen.